quiero hablar un poquito de lo que es poder despedirse de un familiar en este contexto de pandemia, el derecho a despedirte de un familiar. Y quiero traer la historia de Solange y de su papá, Pablo. Solange hacía 10 años que tenía un cáncer complicado, la vino peleando y luchando en Córdoba muchísimo. Su papá, en el contexto de la pandemia, estaba en Neuquén. Y él, a través de sus redes sociales, también empezó a manifestar el derecho de ir a poder estar con su hija, porque ya le habían avisado que entraba en fase 4. Y eso, fase 4, para el que alguna vez tuvo un familiar con cáncer, sabe lo que significa. Son los momentos más difíciles, obviamente, para una familia. Y Pablo, como todo papá, o como cualquier persona que uno quiere y es cercana y tiene un vínculo y querés estar ahí para despedirte en este contexto. Pablo, por todos los medios, trató a través de sus redes, inclusive salió, tomó el auto con la cuñada, que también era complicado porque tenían que hacerse un hisopado y eran 8.000 pesos y no los tenían esos 8.000 pesos para hacerse ese hisopado de manera privada. Llegaron hasta el límite con Córdoba, pasaron por La Pampa, llegaron hasta el límite en el sur con Córdoba y no los dejaron pasar, les hicieron esos test rápidos que dio como un resultado dudoso. Ahí vemos la imagen de Pablo, de Solange, de los controles y los últimos momentos de Solange, esta chica de 30 años, que también en un contexto como este, cualquiera que ha perdido un familiar sabe lo que es no poder despedirse, no poder estar ahí para tomarte la mano con la persona que vos más querés y nada, estar presente, un beso, un abrazo, una cercanía, con los controles, con el protocolo mediante. A veces la burocracia, ¿no?, hace que perdamos mucho tiempo valioso y Pablo lo perdió porque Solange murió esta mañana. Y uno piensa en este contexto y con esto que les quiero contar para abrirse, que es fuerte, ¿no? Es decir, bueno, el derecho a despedirse, el derecho que uno tiene de poder estar con ese familiar que tanto quiere y que no lo puede ver, no se puede acercar, una caricia en las últimas horas es lo que a veces uno necesita, alguien que te tome de la mano para ese último adiós. Él no lo pudo hacer. Y lamentablemente la burocracia jugó acá una pasada fuerte. El derecho a despedirse, la posibilidad que no tuvo ni Solange ni su papá Pablo. Lo tengo a Guille Lobo, que le pedimos que se quedara un ratito más para hablar de esto, porque esto es algo que se tiene que analizar cuando se juntan en las reuniones todos los especialistas con el presidente, porque es un derecho, Guille, poder despedirte de un familiar. Sabes que hay una cuestión. Imagínate la persona que más amas en el mundo, a la persona que más amas en el mundo, imagínatela ahora, y uno jamás pierde la esperanza. Va incluso más allá, Dominique, a una cuestión, porque lo que iba a empezar Solange era su quimioterapia. Entonces lo que quería Solange era que verlo a su papá para empezar con más fuerza esa quimioterapia. Más allá de cualquier diagnóstico que pudo haber tenido, de cartas echadas o de situación muy complicada. Después les voy a contar la historia del Principito, que es muy conmovedora. Volviendo al caso Solange, el papá atravesó media Argentina y no pudo atravesar el límite con Córdoba porque le dijeron su PCR es dudoso, con lo cual usted se tiene que volver. No conforme con eso, lo escoltaron durante 40 horas haciendo postas los policías para asegurarse que Pablo vuelva a Neuquén, no vaya a hacer cosa. Claro. Tenía que ir a Neuquén, tiene que volver porque imagínate la cantidad de patrulleros, la cantidad de policías para asegurarse que este posible portador de COVID sí o sí estuviera dentro de Neuquén. Ayer hablamos con Solange, lo hizo Marcelo Bonelli en Arriba Argentinos. Solange dijo, lo único que quiero es ver a mi papá. Ella no dijo, quiero recuperarme, quiero empezar la quimioterapia, quiero sanar del cáncer. Lo que dijo es, quiero ver a mi papá porque lo amo con toda mi alma. Recién hablamos con Beatriz y Beatriz ratificó que esta profunda angustia aceleró lo que todos sabemos o precipitó estas últimas horas. Claro. Que Solange vivió con angustia. Nosotros vamos a hablar con Eli Espiño, que es experta en bioética. Vamos a hablar incluso con expertos que están
asesorando al gobierno, porque queremos tener todas las opiniones. O sea, ¿es pasar un límite? ¿No permitir pasar un límite? Y te cuento breve, avísame cuando tenga tiempo para contarte la historia del Principito. Mira, si te parece, sí. hacemos lo siguiente. Compartimos el testimonio que vos hacías referencia de Solange hablando con Marcelo Bonelli en Arriba Argentinos y después contamos la historia del Principito. Bueno, está Pablo, tu papá, no sé si le querés decir algo. Pablo, Solange. Sí, yo que lo amo con toda mi alma y lamento que le hayan hecho todo eso, que no era justo. La verdad que no era justo para nada, ni para nadie, porque hay mucha gente que lo que está pasando, me está pasando lo mismo. ¿Cuánto hace que no lo ves a tu papá, Solange? Desde febrero. Pablo, ¿y vos le querés decir algo a Solange? Vas a intentar volver, ¿no? No, que la amo y sí, más vale que... Sí. ¿Cuándo pensás de volver, digamos? No, ahora estoy haciendo la cuarentena obligatoria en Neuquén. Ya me hice el hisopado, esperando el resultado del hisopado. Y apenas me digan, ¿puedo viajar? Viajo. No, yo ya le había dicho a la gente de COE, a mí no me da a frenar un hisopado. Y creo que se agarraron de eso. Yo le había mandado un mail de que el hisopado no lo tenía y que iba a viajar de todas formas, sin hisopado, pero ya mi hija lo tenía que ver. Y hasta me dio a pensar eso, de que dijeron, este se hace el banana, lo hacemos volver. Claro. No. Porque esa la gente de COE fue eso. O sea, bueno, le podés decir a Solán, más o menos en 14 días vas a intentar volver a Córdoba para el encuentro. Sí, salte mucho mejor. Más vale que... Bueno, Solán, ¿le querés decir algo a tu papá? Espero verlo prontito. Seguro. Espero verlo pronto porque lo amo y lo extraño con toda mi alma. Claro. Solán, ¿y vos con quién estás en Córdoba? Con mi mamá solas. Claro. Las 2 horas estamos. Bien. Necesitas, bueno, obviamente estar con tu papá en un momento difícil para todos y encima este martes 13, esta actitud irracional de la policía, las autoridades de Córdoba, ¿no? Tal cual. Tal cual. La verdad que es súper injusto que en algunos lugares pueda pasar y en otros no. Y solamente para poder ver a mi papá. Nada más que eso pido. Verlo como todo el mundo necesita ver a su familia cuando está mal. No, seguro. Además, te asiste toda la, digamos, tanto a tu papá como a vos, está protocolizado precisamente la posibilidad que en estos casos hay excepciones, ¿no? No la hay. La verdad que le sacaron el derecho a ella y a mí de poder vernos. No la hay. Y necesito que verlo. A ver si alguien lo entiende. Necesito ver a mi papá. Es lo que más pido en este mundo. Nada más que eso. Seguro. Lo necesito. Y que se busque una solución. Porque nadie dice nada tampoco. Sí, nadie se hace lo responsable. Hablamos con el área de salud de la provincia, no dieron respuesta, con el Centro de Operaciones de Córdoba tampoco atendieron. Pablo, ahora vos igual vas a hacer todos los trámites y más para que nadie te frene. Por supuesto. Sí, ya estoy haciendo todo para poder volver a viajar, a estar con mi hija, ayudarla en su tratamiento. Esto la atrasa muchísimo más, ella tiene que tomar una quimio oral, en la cual tiene muchísimo miedo, tiene pánicos. Se estaba apoyando en mí, me estaba esperando el domingo para
para ya sentirse segura y todo, y no sé, una locura la decisión que tomó una persona. Sí, Que seguro. persona se puede llamar. Bueno, qué fuerte escucharla a Solange ahora sabiendo cómo ha sido el resultado, ¿no es cierto? Y ese papá hizo todo, absolutamente todo por estar con su hija y viajó todo ese tiempo, no lo dejaron entrar a Córdoba, después el resultado del hisopado a la vuelta dio negativo. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo en el medio no se puede tener un poco de sentido común y empezar también a pensar en estas situaciones? Y que también hay un montón de otras cuestiones de salud que están pasando, como la que estaba pasando Solange, y que no pudo tener su único deseo, que lo dijo una y otra vez cuando hablaba ayer con Marcelo. Lo único que quiero es ver a mi papá. No pudo. La quiero sumar a Beatriz Firmenich, que es filósofa experta en bioética, aparte integra el Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia del Ministerio de Salud de la Nación. Beatriz, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Yo la verdad que estoy muy conmovida por lo de Solange y no entiendo cómo a veces no aplican un poco de sentido común y no asocian desde el gobierno nacional a este tipo de cuestiones a dejar pasar a un padre para despedir a su hija. Realmente me estoy enterando hace unos momentos, no estaba al tanto de esta situación y no voy a hablar de casos específicos que realmente no conozco bien, solo decir que la pandemia nos pone a todos en situaciones límites, dilemáticas, y que sean cuales fueran y por difíciles que sean, debemos de tratar en el lugar que estemos, que nos toque el rol, la función de no perder la humanidad y el respeto por la dignidad personal. Sé que esto es complejo, hay situaciones que son difíciles, que hay que resolver en el momento y debe de primar, además del sentido común, que es el menos común de los sentidos, cuestiones éticas, cuestiones sanitarias, cuestiones de prevención y de cuidado en tiempos de pandemia que son absolutamente excepcionales, por lo cual nosotros también tenemos que actuar excepcionalmente. Y bueno, acá justamente pasó todo lo contrario, no hubo humanidad, no hubo un hecho excepcional donde si lo escoltaste de vuelta para volver desde Córdoba a Neuquén, ¿por qué no lo escoltaste directo hasta el encuentro con su hija? Sí, entonces, bueno. ¿cómo no se trabaja en estas cuestiones? Ya estamos a tantos días y vamos aprendiendo todos, por supuesto, estamos todos aprendiendo, todos. Nosotros desde este lugar también estamos aprendiendo y cometemos errores y en el medio también volvemos a aprender y pedimos disculpas, pero en el medio también hay vidas, ¿no? Y esta oportunidad se perdió, no se puede recuperar. ¿Se entiende, Beatriz, lo que te quiero decir? Ya Solange no está. Están las autoridades, qué respuestas dan, cómo fueron las circunstancias, cuáles eran los riesgos en estas situaciones límites, dilemáticas en ética, que son urgentes y hay que tomar, hay que sopesar riesgos y beneficios. Por eso digo, no quiero hablar específicamente de un caso que no conozco a fondo, y habrá que ver qué es lo que primó en las autoridades, sin disculpar a nadie. Me parece que hay que escuchar a quienes intervinieron y que den sus explicaciones al respecto. Guille. Sí, saquemos este caso. A ver, hay una paciente B que quiere empezar su quimioterapia, pero necesita tener a su papá cerca porque ella siente que le da fuerza. Hay un papá A que se atraviesa media Argentina y en el límite le dicen su PCR es dudoso, con lo cual usted no entra a Córdoba. Le dice, mira, mi hija empieza la quimioterapia y está en estado muy, muy delicado. ¿Qué hubiera hecho usted? Perdón. No estoy hablando de este caso. Sí, se cortó la comunicación, discúlpame, me estás haciendo un caso hipotético y vuelvo a repetirte lo que dije hace 5 minutos, es un caso hipotético. Hay que evaluar, me parece que tenemos dentro de los protocolos que tenemos para actuar en tiempos, como digo, de incertidumbre, que normalmente hay incertidumbre, pero además en pandemia, que es algo absolutamente novedoso para todos, ver cómo podemos
promover el mejor bien posible en favor de las personas, de los derechos, tratando de no violentar esos derechos que son derechos humanos, constitucionales en Argentina, pero, digamos, ponderados en términos de riesgos y beneficios. No es que vamos a suspender garantías de derechos humanos, de ninguna manera en una pandemia están suspendidos los derechos constitucionales, pero sí hay bienes mayores y bienes menores respecto a lo que tiene que ver con la salud pública. Entonces, hay que ubicarlo en el contexto. Una cuestión es el aspecto micro de relación directa con la persona y eso tiene que tener una mirada macro desde las políticas públicas. Bueno, hay que escuchar a las autoridades de Córdoba qué es lo que pueden decir, qué es lo que pueden aportar o pueden reconocer que no estuvieron a la altura de las circunstancias y que eso dependerá de ellos, porque lo que yo pienso es que tenemos que ser imaginativos en el marco de los derechos humanos. Ser imaginativos ¿Qué en es tiempos eso, de pandemia. Beatriz? Ser imaginativo. Ser imaginativo. Y es que si vos tenés un protocolo de actuación y te llega una situación, un cuadro clínico que no está contemplado, bueno, a ver, ¿cómo lo acomodo en el medio de... Una cosa es una emergencia, otra cosa es una urgencia, a lo mejor tengo tiempos de consultar porque no es ya, a lo mejor puedo tomarme un día, 2 días, averiguar a las autoridades correspondientes, a los comités de ética. Córdoba tiene comités de ética a nivel mundial. Me parece que acá tenemos que ponernos en juego todos desde una mirada de la complejidad, desde la interdisciplina. Ninguno de nosotros tenemos verdad absoluta de nada. Solo Pero tenemos ¿cómo haces, Beatriz? Perdón, ¿no? Yo te entiendo y está buenísimo, pero a veces hay cuestiones que no son todas las mismas, obviamente. No es, no es todo lo mismo, pero me parece que, no sé cómo son las charlas cuando van a hablar con el presidente y si han introducido este tema y lo están tratando para realmente tomar caso en el asunto para que no pase lo de Solange, ¿no es cierto? Porque en el medio hay tiempo, si nos pensamos a reunir y hacemos comisiones y charlamos con uno y charlamos con otro, a gente se le va la vida. No, primero te quiero hacer una aclaración. Yo no me he reunido nunca con el presidente, que me encantaría, pero no es el caso, porque nosotros somos un comité asesor directo del ministro de Salud, del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, no directamente con el ministro Ginés, entonces. Con él hemos trabajado y de hecho tenemos documentos que yo les pediría que los busquen en la página, porque son importantes y son muy poco conocidos porque se lee poco. En la página del Ministerio está publicado uno de los documentos del comité, que es asignación de recursos limitados en tiempos de pandemia, aspectos y consideraciones éticas. Yo creo que es un documento trascendente. Búsquenlo, léanlo, ustedes que son un medio de comunicación, hagan un tipeo de cuestiones básicas que todos tenemos que conocer. Esto de la muy importante. Última cama, no hay última cama. Sí. Dale, Guille. Beatriz, ese documento sería muy importante, Público. por supuesto, para todo ciudadano, pero particularmente para quien le prohibió el ingreso a Pablo. Los que toman decisiones. Porque, ¿sabe qué, Beatriz? Yo le cuento una situación. Lo escoltaron a Pablo desde el límite de Córdoba, atravesando La Pampa hasta llegar a Neuquén. En total, 10 patrulleros y unos tantos agentes, haciéndose posta. O sea, lo escoltaron hasta Neuquén para asegurarse que un COVID sospechoso vaya a Neuquén, pero no fueron capaces de escoltarlo desde el límite, aunque sea para ver a Solange con un acrílico. Claro. Yo dije todo lo que tenía que decir. No puedo adjetivar más, solo que nos llamemos a reflexionar. Cada uno en el rol que cumple, la función que le toca, sea un gendarme, sea un jefe de terapia, sea un director, sea un gobernador, o ministro de salud de una provincia, quien fuere, que sepamos que tenemos, si bien tenemos protocolos de actuación, estamos en un marco de derechos humanos, en tiempos complejos y dilemáticos de pandemia, y que podemos tomarnos un tiempo. Las comisiones no son comisiones para nada. Nosotros hemos trabajado contra reloj y muchos de los miembros del comité, por no decir todos, te digo que hasta dormido muy poco, hasta ponernos de acuerdo en un documento tan complejo como el que elaboramos. Así que cada uno tiene, si ejerce la responsabilidad ciudadana que le corresponde respecto del cargo que ocupa, yo creo que el país sería un país maravillosamente grande. Beatriz, muchísimas gracias por charlar con nosotros.
Gracias a ustedes. Bueno, seguimos obviamente charlando y hablando de esta historia, ¿no?, que nos conmueve tanto a todos aquí en el equipo. Quiero tomar contacto con Córdoba, charlar con Jimé Pérez, que está también desde temprano con la historia y ha hablado con la mamá. ¿Cómo te va, Jimé? ¿Qué tal, Domi? La verdad que un día diferente nos ha tocado en esta cobertura, más conociendo esta historia muy de cerca, ¿no? Estuvimos hablando con Beatriz. Recuerdo el día que fuimos a hacer la entrevista, que conectamos a la mamá, estaba Solange. Ella nos entregó ese escrito, que lo pudo leer Guille Lobo ese día en vivo, porque ella no podía hablar. Y nosotros respetamos, obviamente, eso. Y también, en cierta manera, cuidamos de no ingresar al domicilio, a pesar de que podíamos ingresar y que ellos nos daban el ok para ingresar. Decidimos no hacerlo justamente para cuidarla, ¿no? Y nos partía el alma, ¿no? Esta chica esperando que solamente llegara su papá para empezar este tratamiento, que seguramente eran muchas esperanzas para ella, ¿no? Y se hablaba a través de videollamada con su papá obviamente quebrado por esta situación, y ella estaba muy triste porque relataba que a su papá lo habían tratado como un delincuente, ¿no? Ese test rápido, que según lo que dijo el papá era dudoso, ¿no? Porque no se supo si era negativo o positivo, si no le dijeron que era dudoso, pero él no lo vio. Pero de esa manera fue trasladado hacia la provincia de Neuquén con varios móviles policiales, con varios policías que se aseguraron que saliera de la provincia. Pero nadie se aseguró de que Paulo, este papá, pudiera ingresar a la provincia, se le hiciera este hisopado, que pudiera hacer el aislamiento, por lo menos aquí en la provincia de Córdoba, porque así está decretado y así lo tenían que haber hecho, ¿no? Lamentablemente todo eso no sucedió y Solange no pudo esperar a su papá, lamentablemente. Lamentablemente.